todos necesitamos ser transformados, todos necesitamos seguir cambiando, todos tenemos la oportunidad de ser mejores y de afrontar esta vida con una mejor actitud. Y ahí es donde conocer a Dios se vuelve tan relevante. Hace 2 semanas empezamos explicando en qué consiste el conocimiento de Dios. Explicamos que conocer a Dios significa tener una relación con Él como persona que nos permita conocer su carácter, que nos permita conocer sus planes, que nos permita conocer su propósito y que nos permita conocer sus palabras. Y esa relación nos trae a la Biblia como la revelación de sí mismo que Él ha diseñado para que quedara escrita para nosotros. Luego explicamos que hay requisitos para conocer a Dios, para que lo que está en la Biblia no solamente sean conceptos muertos, sino que tengan un sentido que nutra y alimente nuestra relación con el Dios vivo. Y dentro de esos requisitos, principalmente vimos que para que ese conocimiento sea añadido como un conocimiento de Dios, tiene que haber virtud en nosotros, tenemos que haber nacido de nuevo, lo cual conlleva amor, fe, tiene que haber humildad, porque Dios no se revela a los orgullosos. Y vimos otros, y tiene que haber un trabajo duro, una diligencia, tiene que haber un esfuerzo por alcanzar, por obtener ese conocimiento de Dios. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que produce, cuáles son los resultados, cuáles son las evidencias de conocer a Dios. Y de manera general, algo que hemos estado explicando y que hoy vamos a de alguna manera cerrar es que el conocer a Dios produce un correcto entendimiento de la vida. Conocer a Dios nos produce 4 cosas. Vamos a bosquejar el tema de hoy en 4 elementos. Conocer a Dios nos produce tener una sana doctrina que tiene que ver con tener una vida espiritual sana que guíe nuestra vida. Nos produce también una cosmovisión bíblica, una perspectiva divina del mundo, de nosotros, de Dios y de las cosas que nos rodean. Nos produce acceso a la abundancia, a las bendiciones espirituales, a las riquezas que tenemos en Cristo, al tesoro que nos relata Pablo en el libro de Efesios, y nos produce también obediencia a Dios. Un verdadero conocimiento de Dios se va a evidenciar por obediencia a Dios. En la primera evidencia, el primer resultado de conocer a Dios o de alguna manera, digámoslo de esta manera, de estar creciendo en el conocimiento de Dios, es que la doctrina que profesamos, que vivimos, es una sana doctrina. Veamos qué dice 2 de Timoteo 4, del 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces vemos cómo van a haber 2 tipos de mensaje en el último tiempo. Van a haber predicadores que van a predicar sana doctrina y van a haber personas que van a establecer falsos maestros. Y el mensaje de los falsos maestros, en contraste con el de la sana doctrina, es que el mensaje de los falsos maestros alimenta los deseos carnales de sus oyentes, pero está alejado de la verdad. Por el contrario, el crecer en el conocimiento de Dios nos lleva a una doctrina que no es acorde a los deseos carnales y que se basa en la verdad, no en mitos, no en historias, no en teorías, no en tesis, sino en la verdad que está registrada en las Escrituras. Los que buscan conocer más a Dios buscarán la verdad, y al buscar la verdad Dios los va a guiar a una sana doctrina. Veamos qué dice Tito 1:9.
Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Básicamente aquí el término sana doctrina, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina, se traduce literalmente como una enseñanza sana. Y lo que Pablo está tratando de decir es que la enseñanza saludable es el objetivo de estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia no nos debe de llevar a pleitos, a discusiones, a presunción, sino nos debe de llevar a una salud espiritual. Sana se traduce como uginaio, que es el término griego de donde derivamos la palabra higiene en español, o higiénico, algo seguro, algo saludable, algo que cuida la salud. Y cuando nosotros vemos el contexto de los pasajes de sana doctrina, la sana doctrina es la que procura la paz, es la que procura el amor, es la que procura la fe, no es lo que promueve discusiones, divisiones, disensiones. Pablo dice claramente, eso no es sana doctrina. Una sana doctrina va a promover el amor, una sana doctrina va a promover la paz, una sana doctrina va a promover una salud emocional y una salud espiritual que protege y preserva la vida de los oyentes. En la predicación y la enseñanza, el objetivo del pastor debe ser iluminar a la congregación con una doctrina que proteja y preserve su salud espiritual. Y el objetivo del creyente que estudia las Escrituras debe de ser adquirir un conocimiento que le ayude a vivir más en paz hacia los demás, se enamora hacia los demás, que le dé la humildad de entender que su perspectiva es eso, una perspectiva de la verdad, un pedazo de lo grande que es Dios y de lo grande que es su revelación, es lo que él está entendiendo, y lo está entendiendo para vivirlo, no para discutirlo, no para pelear sobre ello. Entonces, ¿cuál es el primer resultado de conocer a Dios? Una vida espiritual y emocionalmente saludable que brota de una sana doctrina que promueve la paz y que promueve el amor y que trae madurez en Cristo. Segundo resultado de ir creciendo en el conocimiento de Dios es que se va formando en nosotros una cosmovisión bíblica, una manera de leer el mundo diferente o contraria a la manera en que el mundo interpreta las cosas que nos rodean. Veamos 1 Corintios 1:18. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios. Cuando los que se pierden, cuando los incrédulos oyen el mensaje del evangelio, es una locura para ellos, no hace sentido. ¿Por qué? Por su cosmovisión, porque ellos no están leyendo con los supuestos correctos. Una cosmovisión es el conjunto de ideas, valores, creencias y convicciones con lo que una persona interpreta la realidad, la verdad, la ética y la belleza del mundo, y eso determina cómo se relaciona con el mundo. Es el marco más básico de nuestra visión del mundo y es la base de nuestras decisiones y acciones. A veces nosotros decimos, no entiendo por qué hice esto o por qué tomé esta decisión, pero la respuesta es: decidimos lo que amamos, decidimos lo que creemos que es lo mejor, y aunque a veces sabemos que no es lo correcto, en lo más interno de nuestro ser creemos que es lo que más nos conviene. Entonces, al final, tomamos esa decisión por nuestra cosmovisión, por esas creencias y convicciones que están arraigadas en nosotros y de las cuales a veces no estamos plenamente conscientes. Y Pablo, en la primera carta a los Corintios, él se enfoca en mostrarle a los corintios que la cosmovisión grecorromana que ellos admiraban era contraria al evangelio. Pablo les muestra cómo este mensaje parece una locura para los filósofos griegos, parece una locura
para los epicúreos y los estoicos no hace sentido con su cosmovisión. ¿Por qué? Porque la cosmovisión del mundo está enfocada en las cosas vanas, en las cosas temporales, en el dinero, pero una cosmovisión bíblica va a estar centrada en Dios y enfocada en las cosas de verdadero valor eterno. Pablo les está diciendo que ninguna filosofía humana provee un camino para conocer a Dios o habilita a nadie para tener una relación con Dios. Muchos de los problemas en los que la iglesia ha caído han surgido por mezclar o combinar las filosofías humanas con los elementos bíblicos. Fue lo que pasó en la iglesia de Corinto. Estaban queriendo mezclar la filosofía griega con las enseñanzas de Pablo. ¿Y qué les dice Pablo? Señores, no se puede mezclar, porque nuestro mensaje ellos lo interpretan como locura. Pero veamos el verso 25 de 1 Corintios 1. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios más fuerte que la fortaleza de los hombres. Entonces vemos que Pablo les dice, señores, la locura de Dios, y obviamente él está hablando en un lenguaje poético. Dios no tiene ninguna locura, Dios no tiene ninguna necedad, pero lo más simple, o sea, cualquier cosa más simple que Dios diga es mucho más sabia de lo que los hombres pueden llegar a concluir con todos sus análisis y razonamientos. Y la debilidad de Dios, que Dios no tiene debilidad, pero obviamente Pablo está usando un lenguaje metafórico, un lenguaje de exageración, un eufemismo. Entonces, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que Pablo está dejando claro es que cuando el evangelio es predicado, es locura para el mundo, es insensatez para el mundo, pero al mismo tiempo que la sabiduría de Dios, que el mensaje del evangelio es locura para el mundo, lo que tiene sentido para el mundo, para Dios es locura. O sea, para el mundo, la mentalidad de éxito es alguien que está ganando una buena cantidad de dinero, que está teniendo inversiones para su futuro, que está buscando la comodidad, que está buscando todo, pero si llegara a tenerlo todo, pero pierde su alma, sería lo más tonto que alguien podría haber dedicado su vida en palabras de Cristo. Entonces, eso que el mundo valora es insensatez para Dios. Cristo dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve afanarse? ¿De qué sirve preocuparse? No sirve de nada, no tiene ningún sentido en la mente de Cristo, en la mente de Dios, las cosas por las que los seres humanos normalmente y muchas veces nos preocupamos. Entonces vemos cómo hay un choque de cosmovisiones y en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, entonces nuestra cosmovisión, la manera en que evaluamos el valor de las cosas va cambiando. Dios no nos llamó a mezclar la revelación de Dios con la sabiduría del mundo como lo querían hacer los corintios, sino que con la revelación de Dios, Dios quiere que nos demos cuenta de cuán débil y cuán tonta, como dice este pasaje, es la sabiduría del mundo y por lo tanto anularla. Primera Corintios 2, del 12 al 14, dice, el verso 12 dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Y con qué objetivo el Dios nos dio su espíritu? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. El mundo te dice, tú necesitas, tú debes comprar, tú necesitas, te hace falta esto, si tuvieras esto. Dios te dice, si entendieras lo que ya tienes. O sea, hay un cambio totalmente diferente. Para que conozcamos qué cosa, lo que Dios ya nos ha dado. El evangelio no se trata de adquirir cosas, el evangelio se trata de descubrir lo que ya Dios nos dio en Cristo. El evangelio se trata de abrir los ojos a los tesoros a los que ya están accesibles para nosotros. Sí hay un proceso, pero el proceso es de entendimiento, el proceso es de visión, el proceso es de conocimiento de Dios, no es un proceso de adquisición. O sea, no es lo mismo que tú trabajes por comprar una casa a que tú ya tengas una casa y no te enteres que la tienes. No es lo mismo trabajar para comprar algo a que tú heredes una gran riqueza y que simple y sencillamente pues no te hayas enterado o no sepas el mecanismo para poder disfrutar de eso. El evangelio es
es lo segundo. Crecer en el conocimiento de Dios no es crecer en medios para adquirir cosas, sino es crecer en la capacidad de disfrutar lo que ya tenemos, pero que a veces no sabemos que ya tenemos. Y el verso 13 dice que este conocimiento que nos da el Espíritu no viene de la sabiduría humana, no viene de la filosofía de Platón, ni de Aristóteles, ni de los filósofos del mundo. No. Solamente se obtiene con palabras que enseña el Espíritu. ¿Cuáles son las palabras que enseña el Espíritu? La Biblia, porque la Biblia es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Pero aún para entender la Biblia, se deben usar pensamientos espirituales combinados con palabras espirituales. Entonces la Biblia se puede hablar desde un pensamiento carnal que no nos va a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces hay ciertas presuposiciones básicas, como la necesidad que tenemos de que el Espíritu Santo ilumine las Escrituras para que nos sean de provecho, para que en realidad podamos llegar a ellas con el corazón correcto, con la fe correcta, con la actitud correcta, para que realmente podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque si lo hacemos desde la naturaleza humana, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero hermanos, el hombre natural no es solo el incrédulo, nosotros seguimos teniendo una parte natural de nuestra alma. Entonces nosotros como ya creyentes podemos llegar a la Biblia con la parte natural y no vamos a entender el mensaje espiritual que está detrás de la letra. Porque ese mensaje espiritual que nos ha hecho crecer en el conocimiento de Dios solo se discierne espiritualmente, dice el final del verso 14. La sabiduría de Dios solo es revelada a aquellos que han recibido el Espíritu de Dios por medio del nuevo nacimiento y que están siendo enseñados por el Espíritu. Todo el mundo posee una cosmovisión, una visión unificadora de cómo interpreta el mundo, pero los cristianos debemos vivir en este mundo para la gloria de Dios, defender la fe ante los incrédulos y vivir las implicaciones de la voluntad revelada de Dios en su palabra. La cosmovisión cristiana tiene sus raíces en la Biblia, el Dios trino y trascendente que creó y redimió soberanamente el cielo y la tierra, proporciona el contexto definitivo para comprender toda la realidad. Vayamos a Colosenses 3, del 1 al 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, un aspecto clave de tener una cosmovisión bíblica es que ya la creencia de la realidad del cielo empieza a tener una sintonía con las preocupaciones normales de nuestra vida. Ya el enfoque no es solamente mi trabajo, mi futuro, mi casa, sino que el enfoque y la motivación de nuestra vida empieza a ser la gloria de Dios, empieza a ser nuestro destino eterno en oposición a las preocupaciones terrenales del mundo terrenal, y logramos entender que, como dice Cristo, no tiene sentido preocuparse por qué comeremos o qué vestiremos. No hay ningún sentido en eso. Lo que tiene sentido es preocuparnos por cuántos tesoros estamos haciendo en el cielo, por cómo nos estamos preparando para la eternidad. La frase que se traduce, pongan su mira en las cosas de arriba o fijen sus mentes, en el griego es proineite, que es un imperativo y literalmente se traduce piensen, mediten, enfoquen su pensamiento. O sea, lo que Pablo está diciendo es que no es un pensamiento momentáneo que de vez en cuando piensen en el cielo. No. Tengan un hábito de pensar en las cosas eternas. Que su perspectiva mental sea consistente con el hecho de que Cristo está en el cielo y de que un día va a juzgar a los hombres y que un día vamos a estar con Él. Que tengan una orientación mental constante. Ese es el objetivo en las cosas de arriba donde está Cristo. No es un mero anhelo emocional por la futura bienaventuranza celestial, sino un estado de ánimo presente, un estado de pensamiento informado completa y constantemente por las Escrituras que fueron inspiradas desde el cielo para nosotros
y dejar que esas escrituras establezcan las prioridades de nuestra vida, informen nuestros valores y controlen nuestro comportamiento. Uno no puede desarrollar una cosmovisión bíblica si las prioridades, valores y acciones de uno no están guiados por la palabra de Dios o si están guiados por esta existencia temporal. Como dice Cristo, cuando ustedes buscan el reino, no se van a preocupar por el día de mañana, pero si ustedes se viven preocupando por el día de mañana, están descuidando lo más importante, la búsqueda del reino. Están en oposición, la búsqueda del reino y el preocuparse por las cosas presentes están en oposición, no pueden conjugarse. O estás buscando el reino o estás preocupado por las cosas temporales. No puedes estar haciendo las dos, no puedes estar pensando en las dos cosas al mismo tiempo. Vayamos a Colosenses 3, 16 y 17. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar los unos a los otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud los salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias. Vean, que la palabra de Cristo habite en abundancia. Y entonces, cuando eso suceda, todo lo que ustedes hagan, verso 17, de palabra o de hecho, lo van a hacer en el nombre de Cristo. Y lo van a hacer dando gracias al Padre. O sea, para que las Escrituras informen y abunden nuestro pensamiento, para que nos ayuden a tener una orientación mental en las cosas de arriba, como dice el verso 2 de Colosenses 3, entonces no podemos limitarnos, no podemos quedarnos con un conocimiento superficial del contenido de las Escrituras. No podemos conformarnos con un conocimiento superficial de las Escrituras. Debemos conocerlas en abundancia. Que habite con abundancia. Tiene esa noción de que vivan, que estén llegando, que las estén absorbiendo de manera constante. La idea aquí es que la palabra de Cristo llegue a impregnar nuestro corazón y nuestra mente para poder guiar nuestra voluntad. Vayamos a 2 Corintios 10, del 1 al 5. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo empieza mostrando que él está enfrentando una batalla espiritual. Pablo empieza mostrando que parte de su batalla espiritual son los malentendidos que ellos tienen acerca de él mismo y acerca de su ministerio. Entonces él dice: os ruego por la mansedumbre, la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando he estado con ustedes, pero que también he necesitado escribirles con osadía en la primera carta porque se están peleando y están usando los dones para presumir que son los espirituales en lugar de crecer en amor y de edificarse los unos a los otros. Ruego que en mi próxima visita no me den motivos para portarme osado, para enojarme. Y les recuerdo, ¿por qué? Porque les recuerdo, a partir del verso 3, que aunque andamos en la carne, que todavía tenemos la habitación en este mundo y aunque todavía tenemos cosas que hacer en este mundo, el énfasis de nuestra vida es que tenemos una batalla espiritual y es que estamos buscando, persiguiendo algo eterno.
Entonces las armas de nuestra milicia, lo verdaderamente importante de nuestro caminar en la tierra, no es pelear por más cosas aquí, sino pelear por obtener una victoria espiritual en el ámbito espiritual que trascienda el tiempo y que trascienda nuestra muerte. Y la parte más enfática de esa batalla es el tema del conocimiento, es el tema de los pensamientos. Es esencial, lo que Pablo está diciendo es que es esencial que no solo tengamos una cosmovisión bíblica, sino que nos comprometamos, a confrontar a las muchas falsas cosmovisiones que hay en el mundo, con las que estamos en contacto. Aquí el término milicia se traduce del griego stratomeia, que significa participar en una batalla o servir como soldado. Y aquí, junto a la referencia a las armas de guerra o a las armas de nuestra milicia, Pablo utiliza esta metáfora de conflicto, pero no está llamando a los corintios ni nos está llamando a nosotros a pelear con otros. No. La batalla no es con hombres ni se va a dar con armas físicas reales. Los oponentes son los sistemas de pensamiento. Y entonces él explica que lo que hay que derribar son fortalezas, pero no fortalezas de piedra, no castillos, sino fortalezas de pensamiento. Él usa la palabra especulaciones, traducida del griego logismos, destruyendo especulaciones, dice el verso 5, y estas especulaciones se refieren a todos los conceptos religiosos, a las filosofías, a las ideologías centradas en el hombre, que son levantadas o inventadas para oponerse al conocimiento de Dios, para oponerse a que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios o en la sabiduría de Dios, que es el Evangelio en las Escrituras. Pablo nos está diciendo que todas las cosmovisiones falsas, no bíblicas, deben ser rechazadas y derrotadas en nuestra mente. ¿Por qué? Porque en esta batalla debemos de llevar cautivos todos nuestros pensamientos para que obedezcan a Cristo. Y aquí el término cautivo es el término que se usaba para describir a un prisionero de guerra. Y la idea es que debemos derrotar las visiones falsas del mundo en otros para llevarlos a Cristo. Tenemos que hacerles ver la incoherencia de sus pensamientos, que persiguen cosas que no les van a satisfacer o que persiguen falsos dioses que les van a pagar mal. Pero no solamente de otros, también nuestros propios pensamientos, que vienen a veces influenciados por cosas que entran del mundo, como películas, como videos de YouTube, como series de Netflix, como conversaciones con compañeros del trabajo o aún de la iglesia, porque aún hay otros creyentes que tienen muchas falsas ideas en su mente. Entonces vienen y llenan pensamientos que no son bíblicos, que no son inspirados por el Espíritu. ¿Y qué tenemos que hacer con esos pensamientos? Descubrir todo vestigio de pensamiento que exalta al hombre y no a Cristo y someterlo al señorío de Cristo. Decir, este pensamiento no es la verdad, es un engaño, es una mentira, porque la verdad es lo que dicen las Escrituras y acorde a las Escrituras, esto es una mentira. Entonces es una evidencia de cuando alguien va creciendo, está creciendo en el conocimiento de Dios. Tiene esa capacidad de poder detectar los pensamientos que son enemigos, que son contrarios, y tomarlos como prisionero de guerra y hacer que doblen sus rodillas ante Cristo. Eso es lo que significa cautivar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vayamos a Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces vemos cómo dice, en el mundo hay filosofías y huecas sutilezas, y esto va a tratar de hacerlos cautivos. La advertencia de Pablo aquí complementa las instrucciones a los corintios en 2 Corintios 10 del 3 al 5. Allá en Corintios vimos que el objetivo de la batalla
es que los creyentes lleven cautivo todo pensamiento al señorío de Cristo, principalmente los que vienen de los sistemas de pensamiento humanos, de estas especulaciones, de estas ideologías que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Sin embargo, este pasaje de Colosenses nos amplía el panorama, mostrándonos que como creyentes debemos estar conscientes que si no logramos formar concienzudamente, intencionalmente, una cosmovisión basada en la Biblia, vamos a seguir siendo vulnerables a ser llevados cautivos por falsas filosofías o ideologías centradas en el hombre. Pablo dice, mirad que nadie os haga cautivos. Hay un peligro, hay un riesgo. O sea, ser creyentes no les evita el riesgo de que algunas filosofías los cautiven y los secuestren, les cambien la dirección de dejar de servir a Cristo para volver a servir al pecado o para volver a servir a los falsos dioses como el placer, como el poder, como el dinero. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero hay filosofías que habiendo ustedes estado sirviendo a Dios los van a querer cautivar y regresar a servir estos falsos dioses. El término filosofía significa amor por la sabiduría, pero aquí se refiere no a la disciplina de los estudios filosóficos, sino que aquí se refiere a la sobreestimación o a la errada estimación del valor de la filosofía. Claro, la filosofía, Pablo la estimaba bajo, pero Pablo no niega las cosas buenas de la meditación, del análisis, de hacer preguntas que sí son cosas válidas en la filosofía. Lo que niega es cuando estas filosofías humanas niegan o ignoran lo que Dios ha revelado en su palabra. O sea, no es que no podamos hacer filosofía, es que si como cristianos hacemos filosofía desde las Escrituras, esa filosofía termina siendo teología. Porque es la explicación de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando dejamos fuera de la Biblia, todas las preguntas y todo el análisis y todo el sistema de pensamiento se convierte en algo vano, en una hueca sutileza o en una vana sutileza, o dicho en otras palabras, en un engaño vacío. Se ve muy bonito, parece muy atractivo, pero no tiene contenido, no tiene valor, está vacío, no tiene una sustancia real. Y eso es el mensaje de algunos gurús, de algunos influencers que niegan la verdad de la Biblia y la verdad de Dios. No quiere decir que no tengan ninguna verdad en lo que dicen, porque claro, fueron hechos creados a imagen y semejanza de Dios, y aunque su mente, como la nuestra, fue dañada por el pecado, sigue portando la imagen de Dios y sigue portando una inteligencia por la gracia común que envuelve a todos los seres humanos. Pero cuando niegan a Dios, ante esas cosas debemos de estar atentos. Debemos de estar muy atentos cuando alguien niega la Escritura o niega a Dios o afirma algo desde la Escritura, torciendo la Escritura o contradiciendo la Escritura, como los falsos maestros de los cuales habla mucho la Escritura. Pero Pablo aquí afirma básicamente tres cosas en Colosenses 2:8. Número uno, que la filosofía está centrada en el hombre. Comienza con la especulación del hombre y se basa en esa especulación, con más especulaciones hasta que se convierte en una tradición humana. Tiene la apariencia de aprendizaje y de sabiduría, te dicen que si meditas, que si esto, que lo otro, pero en realidad se queda en lo vano, en lo temporal, nunca se eleva por encima de la mera especulación humana. En segundo lugar, se basa en principios elementales del mundo, es decir, en ideas creadas por principados, como lo explicamos, para que el hombre viva ignorando a Dios, o una vida que no toma en cuenta a Dios, que no honra a Dios, que no le da gracias, que no le glorifica. Hace referencia a las ideas y doctrinas de falsos maestros gobernados por principados y potestades que estaban queriendo engañar a los filipenses. Y finalmente, la tercera enseñanza que Pablo nos da aquí en Colosenses 2:8 es que los falsos maestros tienen una filosofía vacía porque la fuente de esa filosofía no es según Cristo.
No es del Espíritu Santo ni está en consonancia con las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Toda esa filosofía es engaño y debe evitarse o ser llevada en obediencia a Cristo. En esta última y breve frase, según Cristo, la enseñanza teológica dominante de la carta se aplica al propósito central de la carta. En todo el propósito de la carta a Colosenses es mostrarnos que Cristo es aquel en quien Dios se encuentra exclusivamente, aquel por quien fue creado el mundo, por quien es redimido y quien ha derrotado a todos los poderes hostiles. La única manera de crecer en el conocimiento de Dios es a través de Cristo, y cualquier enseñanza que desvirtúe el papel exclusivo de Cristo es por definición falsa, incorrecta e ineficaz. Conocer a Dios produce una manera de pensar diferente al pensamiento gobernante de este mundo y nos dirige una y otra vez a someter nuestros pensamientos y nuestras ideas a las Escrituras y a examinar toda predicación, toda doctrina, todo método, todo consejo con la Escritura. Entonces, los primeros dos resultados de estar creciendo, las primeras dos evidencias de estar creciendo en el conocimiento de Dios es, número uno, una sana doctrina, y número dos, un cambio de cosmovisión a una cosmovisión más bíblica y más centrada en las cosas espirituales y eternas. Vayamos al tercer resultado. Vayamos a 2 de Pedro 1, 3 al 7. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Básicamente quiero enfocarme en el primer versículo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esa versión decía todo lo que necesitamos para vivir una vida de justicia, esa vida que en los proverbios y en los salmos es una vida que va a traer prosperidad, que va a traer abundancia, esa vida plena. Todo ya nos fue dado. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de Dios. Entonces, cuando una de los resultados de estar creciendo en el conocimiento de Dios es que crecemos en el disfrute de la vida eterna, crecemos en el acceso a la abundancia que tenemos en Cristo, crecemos en el disfrute de todas las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos en Cristo, de lo cual nos habla Efesios 1:3. Eso es maravilloso. En el conocimiento de Dios es lo que nos hará experimentar todas las riquezas que tenemos en Cristo, todo ese tesoro que tenemos en Cristo para disfrutar de esa vida y vivirla en piedad, vivirla en gratitud a Dios. Abel Balistreri escribe: el conocimiento de Dios no produce información en nuestra mente, sino una transformación que produce la expresión misma de ese amor y vida en nosotros mismos. Es una luz que irradia y se hace parte de nosotros, destruye y construye algo nuevo, arranca y siembra, mata y revive. Y obviamente ahí le está hablando de mata la cosmovisión del mundo y le da vida a la cosmovisión bíblica, arranca lo que el mundo sembró y siembra la verdad bíblica. El alma pudiera estar atrapada en cárceles por experiencias vividas en el pasado o sencillamente debilitadas por emociones y pensamientos de los cuales no puede despojarse. Pero una palabra de verdad puede transformar completamente el alma. El conocimiento correcto tiene el poder para cambiar la debilidad en fortaleza, la tristeza en gozo y la amargura en entusiasmo. ¿Qué marca? Y esta pregunta es algo que nos ayuda mucho y nos da mucha luz. ¿Qué marca la diferencia entre una emoción buena y una emoción mala? El conocimiento o la ignorancia que la preceden. ¿Por qué a veces llega alguien y le da una noticia a otra persona y la otra persona la recibe con depresión o con tristeza o con enojo, pero en otra circunstancia la misma noticia, la otra persona la recibe
con alegría, con paz, con gozo. Porque la evaluación de la noticia es diferente. Porque para una persona, por ejemplo, el hecho de que se cayó el negocio y eso era su ídolo, su Dios era el éxito, su Dios era el dinero, entonces le muestran que se cayó el negocio, se deprime, se enoja, todo. Pero para otra persona que conoce a Dios y que sabe que Dios tiene control y que todas las cosas que Dios permite son para nuestro bien, la recibe con paz. Dios sabe de qué me está librando, Dios sabe por qué pasó. Gloria a Dios. O sea, la respuesta de Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuál era la diferencia? Que él conocía más a Dios que otro que hubiera maltratado, que se hubiera enojado, que hubiera pataleado, que se hubiera quejado, que se hubiera... Claro, hay más en el libro de Job, pero este no es el tema de ahorita. Vayamos al cuarto y último resultado de lo que produce el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios produce obediencia, pero algo más. La obediencia conduce al conocimiento de Dios. Entonces, en primer lugar, la primera evidencia de estar creciendo en el conocimiento de Dios es sana doctrina. La segunda es un cambio de cosmovisión más bíblica, más centrada en las cosas eternas. La tercera es un mayor acceso al disfrute de la vida eterna. Y la cuarta es mayor obediencia. Pero esta cuarta es no solamente un resultado, sino es un círculo virtuoso. Y lo vamos a ver en varios pasajes. En la Biblia, los que conocen a Dios le obedecen. Vayamos a Juan 17:26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Cristo les está diciendo, les voy a dar a conocer tu nombre? ¿Y cuál va a ser el resultado de que ellos lo conozcan? El amor estará en ellos. Cuando ellos crezcan en el conocimiento de Dios, Jesús está hablando con su Padre y le dice, Padre mío, cuando mis discípulos crezcan en el conocimiento de Dios, automáticamente el resultado va a ser que van a crecer en amor. ¿Y qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, el crecer en el conocimiento de Dios nos lleva a crecer en el amor a Dios y por ende nos lleva a crecer en la obediencia a Dios. Vayamos a Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vean el círculo virtuoso. Aquí ya vemos el círculo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquí no empieza por conocimiento, aquí empieza por el que tiene los mandamientos y los guarda, entonces está demostrando que me ama, obviamente está demostrando que me conoce. Entonces, como está obedeciendo mis mandamientos, será amado por mi Padre, va a recibir un mayor derramamiento del amor de Dios. ¿Y qué pasará? Y también dice Cristo, y yo lo amaré y me manifestaré, dicho en otras palabras, y me daré a conocer a Él. Entonces empezamos por conocer a Dios porque Él decide presentarse a nosotros, pero si nuestra respuesta a su revelación es obediencia, Él se va a manifestar más, Él se va a dar más a conocer, Él nos va a amar más. Entonces, el conocer a Dios nos conduce a la obediencia y la obediencia nos conduce a más conocimiento de Dios. Está claro el pasaje. Juan 7:17 dice, si alguien quiere hacer su voluntad, está Cristo predicándole a la gente y está hablando del Padre, si alguien quiere hacer su voluntad o la voluntad de mi Padre, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? El que tiene la disposición de obedecer va a tener el acceso al conocimiento. Pero el que no tiene la disposición de obedecer a Dios no va a poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué la gente no entendió la enseñanza de Cristo? Porque no querían hacer la voluntad del Padre. El que quiera hacer la voluntad del Padre sabrá, conocerá. Entonces vemos que se confirma ese círculo virtuoso. Vamos a Efesios 3, del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que Cristo habite. ¿Qué va a pasar cuando Cristo habite? Ustedes van a empezar a vivir desde el amor. Cuando ustedes ya empiecen a vivir desde el amor, cuando el fundamento de su vida sea el amor, entonces van a ser capaces de tener una mayor comprensión y un mayor conocimiento. Entonces, nuevamente, el conocer a Dios lleva a la obediencia y la obediencia lleva a conocer más a Dios. Vemos a 2 de Timoteo 2, 24 al 26. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, quiero enfocarme en el verso 25. El arrepentimiento es el que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, primero Dios se da a conocer si los que oyen la verdad de Dios le obedecen arrepintiéndose, entonces eso les va a conducir a un conocimiento más pleno, a un conocimiento más completo. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Vean la segunda parte. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hermanos, el conocimiento y la obediencia de Dios nos son dados simultáneamente en la justificación, en el momento del nuevo nacimiento, en el momento de la salvación, sobre la fase del sacrificio de Cristo y sobre la base de la inauguración del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Yo les pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón y todos me conocerán. Entonces, al nacer de nuevo, ya traemos un conocimiento de Dios, y Romanos también nos dice que fuimos convertidos a un corazón que obedece a Dios. Pero una vez que son dados, debemos de buscar crecer en ellos. Dios continúa dándonos en mayor y en más grande plenitud tanto el conocimiento de Dios como la obediencia a Dios. Y Él usa medios. Y nuestra obediencia es un medio para darnos más conocimiento de Dios y viceversa. Nuestro conocimiento de Dios es un medio de cambio. Es un medio que nos ayuda a obedecerle más, a agradarle más. Por eso a veces son mencionados como sinónimos. Veamos Oseas 6:6. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Entonces, Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes están siguiendo los ritos, pero perdieron la relación conmigo. Yo me deleito más en el conocimiento. Y aquí, de manera interesante, el conocimiento es puesto como un sinónimo de obediencia, porque en otro pasaje, él dice, porque prefiero la obediencia, en primera Samuel 15, 22 y 23, porque prefiero la obediencia que los sacrificios, y aquí en Oseas dice, prefiero el conocimiento de Dios que los holocaustos. Entonces vemos como la misma Biblia pone como sinónimos obedecer a Dios y conocerlo. Jeremías 22, 15 y 16. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre y hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Entonces vean, aquí Jeremías le está profetizando al hijo de Josías. El hijo de Josías es un rey malo que no ha querido obedecer al Señor, y su papá fue un rey que desenterró la ley y que hizo una reforma teológica y que promovió la obediencia a la ley, y se dio cuenta que en la ley había que juzgar la causa del pobre y del necesitado, había que defender al huérfano y a la viuda, y entonces él decide obedecer a Dios. Y entonces viene Dios a través de Jeremías y le dice a su hijo,
Tú te estás construyendo, tú estás pensando solo en ti. O sea, ¿crees que eres rey porque estás construyendo tu casa de cedro? ¿Qué crees que eso te da valor? No, 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 no. Mira el ejemplo de tu padre. Él me obedeció y por eso le fue bien. Y entonces le da nuevamente y le hace esta pregunta. ¿No es esto conocerme? ¿No es conocerme el obedecer mis mandamientos? Hermanos, la Biblia es muy clara en todos estos últimos pasajes. Sin obediencia no hay conocimiento de Dios. La evidencia y el resultado número uno de crecer en el conocimiento de Dios es crecer en obediencia a su palabra. John Frame explica, el conocimiento designa la amistad entre nosotros de Dios y la obediencia designa nuestra actividad dentro de esa relación. Hermanos, por lo tanto, la obediencia es el criterio del conocimiento de Dios. Si yo peco, mi pecado es evidencia de que no le conozco, o al menos que no le conozco lo suficiente. Para determinar si alguien conoce a Dios, no se puede determinar con un examen escrito de qué tanta Biblia sabe. Necesitamos examinar su vida. La prueba de conocer a Dios es una vida santa. Si tú quieres saber qué tanto conoces a Dios, la respuesta es qué tanto le obedeces, qué tanto amas, qué tan humilde eres, qué tanto perdonas, qué tanto respetas, qué tanto comprendes a tu prójimo, qué tanto vives para la gloria de Dios, qué tanto tu vida está enfocada en las cosas eternas. Esa es la evidencia, ese es el resultado de conocer a Dios. Solo podemos buscar y crecer en el conocimiento de Dios de una forma obediente, sujetos a la Escritura. Pues el conocimiento humano es un conocimiento de servicio que al buscar saber algo, nuestra primera preocupación debe ser descubrir lo que nuestro Señor piensa sobre ello y estar de acuerdo con su juicio para pensar sus pensamientos después de él. Para el creyente, conocer a Dios siempre es amarlo. Y amar a Dios es obedecerlo. Nadie puede decir que conoce a Dios si no le obedece, y nadie puede decir que ama a Dios si no le obedece. Conocer, amar y obedecer a Dios son sinónimos en la Escritura. John Frame escribe, si Dios es quien la Biblia dice que es y nosotros somos quienes somos, entonces no tiene ningún sentido desobedecer a Dios. En la medida que conocemos a Dios, nos damos cuenta que lo que hace sentido es obedecerle. ¿Por qué? Porque lo que Él busca es nuestro bien máximo. La desobediencia siempre implica la aceptación de algún tipo de ateísmo, porque desobedecer a Dios es actuar como si no existiera. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el maravilloso privilegio y oportunidad que nos has dado de conocerte. Gracias por haber dejado, Señor, las Sagradas Escrituras. Gracias por haber enviado tu Espíritu y gracias por la inauguración del nuevo pacto, que en el momento en que creemos en ti nos has dado una nueva vida y un nuevo corazón que ya te conoce, que ya tiene escritas tus leyes. Gracias por esa promesa, Señor, que en ese nuevo pacto todos te conocerían. Pero también, Señor, tú designaste maestros y también la Escritura es clara de que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios y la única medida que tenemos para saber si estamos creciendo es si estamos creciendo en obediencia, si estamos obedeciendo más tu palabra, si estamos obedeciendo más tus mandamientos, Señora. Y cuando nos examinamos nos damos cuenta que aún necesitamos crecer en conocerte, porque aún necesitamos crecer en obedecerte, porque aún necesitamos crecer en amor, aún necesitamos crecer en paciencia, aún necesitamos crecer en humildad y aún necesitamos crecer en obediencia a tu revelación. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a obedecerte.
en lo que ya nos has revelado, en lo que ya hemos entendido, para poder accesar a los mayores niveles de conocimiento que anhelas revelarnos y compartir con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén.